A partir de mañana se permitirá una mayor movilidad entre las islas. Canarias al completo entrará en la fase 3, una semana después de La Graciosa, El Hierro y La Gomera. Se podrán realizar desplazamientos en barco o en avión sin necesidad de acreditar el motivo del viaje. Se va recuperando así la normalidad después de 86 días de restricciones. Sí, de momento hay que justificar un poco pues, una responsabilidad para que te estás moviendo, ¿no? Sí, todavía se tiene que entrar el papel. Hice el vuelo de Gran Canaria a Tenerife y sí, le tuve que entregar a Vinter. Hola, buenas tardes. La fase 3 conlleva esas medidas que permiten una mayor movilidad, pero también hoy se han tomado otras decisiones importantes en el encuentro del presidente Pedro Sánchez con los representantes autonómicos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, asume las competencias. Osiris Armas, buenas tardes, en la gestión de la crisis sanitaria. Ha confirmado, como comentabas, que desde mañana los ciudadanos podrán moverse libremente entre las distintas islas. También confirma que han decidido retrasar la apertura de discotecas y de espacios de ocio nocturno prevista inicialmente para la fase 3 para evitar posibles rebrotes. Por último, también confirman que estudian pedir al Gobierno central que Canarias abandone el estado de alarma antes del próximo 21 de junio, siempre que se mantenga la evolución positiva de la pandemia y el comportamiento social responsable. Mañana Canarias estará en la fase 3. A partir de ahí, el martes habrá un Real Decreto, radicará la responsabilidad del Gobierno de Canarias y queda eliminada las restricciones para la movilidad entre islas. Comunicar también que el Gobierno de Canarias con respecto al ocio nocturno no lo va a establecer para esta fase tercera, para la próxima semana. Iremos viendo los próximos días, siempre seguiremos criterios sanitarios, ver la posibilidad de adelantar el decreto de alarma. Bueno, pues de momento el 21 de este mes finalizará el estado de alarma. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, como han escuchado, un decreto ley que va a regular lo que han denominado como la nueva normalidad. Ese documento fijará algunas medidas que se mantendrán vigentes mientras dure la situación de emergencia sanitaria. Estas normas que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. La implicación y la gestión de las comunidades autónomas ya fuera del estado de alarma es fundamental, máxime cuando son ellas las que tienen la competencia, como siempre han tenido, en materia sanitaria. En cuanto a la situación en las islas, 2 nuevos contagios detectados este fin de semana en Canarias se elevan a 133 los casos activos. El archipiélago encadena 4 días consecutivos. Lorena de Cobos, buenas tardes, sin tener que lamentar fallecidos por esta causa. Así es, datos positivos, 4 días sin registrarse víctimas mortales por COVID-19, que ya suman 169 personas que han perdido la vida en el archipiélago. Las altas hospitalarias también se mantienen con respecto a la jornada de ayer. En total, 2.078 personas han superado la enfermedad en las islas. Y a esta hora estamos pendientes de los resultados de las pruebas PCR realizadas a una vecina de La Graciosa. La mujer de 54 años tuvo que ser evacuada a Lanzarote por presentar síntomas compatibles con el COVID-19. La Graciosa está en fase 3, como saben, desde el lunes y es la única isla del archipiélago que no ha presentado casos activos. Mañana 6 escuelas infantiles públicas dependientes de la Consejería de Derechos Sociales retomarán su actividad. Su reapertura será escalonada y permitirá evaluar el protocolo de seguridad. De momento, los centros privados de niños hasta 3 años desconocen cuándo podrán reabrir y en qué condiciones. El martes se reunirán con responsables de la Consejería de Educación. Cruz Roja ha comenzado a montar en el polígono de Arinaga, en el municipio gran canario de Agüimes, un campamento de acogida para inmigrantes que llegan en pateras. Ante la falta de infraestructuras adaptadas en la isla, el centro pretende garantizar un trato digno a estas personas, donde pasar el periodo de cuarentena y el aislamiento correspondiente. Los trabajadores sociales y supervisores de la residencia de mayores La Inmaculada en San Sebastián de La Gomera, junto a su equipo, se han encargado del cuidado de los usuarios del centro durante todo el estado de alarma. Está siendo un periodo complicado, aseguran, pero cargado de cariño y solidaridad. La bailarina canaria Ariana Jafés es la protagonista del cortometraje Casiopea. La cinta ha sido nominada en varios festivales internacionales. Para su papel, la intérprete tuvo que someterse, ahí la ven, a una dura preparación de apnea y ese esfuerzo ha permitido que el público pueda disfrutar ahora de sus coreografías bajo el agua.
Y en deportes continúan las negociaciones y las conversaciones y de momento no se descarta, Natalia Cuellar, buenas tardes, que el público pueda finalmente acudir a los estadios. Pero de momento, Heriberto, pues todavía habrá que esperar para conocer esa resolución definitiva. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado hoy que en la conferencia telemática con las presidentas y presidentes autonómicos, convocada por el presidente Pedro Sánchez, han sido varias las preguntas al respecto. Todo se decidirá en unos días, según se acordó en dicha reunión. Pero el presidente canario reconoció que se puede contemplar la asistencia restringida de espectadores siempre que se cumplan estrictas medidas sanitarias, tal y como propuso en su momento la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene que haber un protocolo sanitario específico que sería presentado, lógicamente si se admite sería un máximo del aforo que es hasta 1/3, con tremendas medidas de seguridad, y ha concluido Pedro Sánchez en el cierre diciendo que en los próximos días tendríamos una respuesta al respecto. La isla del Hierro y más en concreto el municipio de La Frontera se postulan para acoger el playoff de ascenso de Tercera a Segunda División B, en el que participarán los equipos canarios, Marino, Tenisca, San Fernando y Tamar Aceite, que si se aceptara la propuesta disputarían los partidos en el campo de fútbol del Valle del Golfo. Mañana toda Canarias estará en la fase 3, siguiendo los pasos de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que ya entraron, como saben, hace una semana. En este nuevo paso hacia la desescalada, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, va a asumir Osiris Armas toda la gestión de esta crisis sanitaria. Ha confirmado que desde mañana los ciudadanos se podrán mover libremente entre las islas, también que se retrasa la apertura de discotecas y de espacios de ocio nocturno, prevista inicialmente para la fase 3, a una fecha aún por determinar para evitar posibles rebrotes, y también que estudian pedir al Gobierno central que el estado de alarma acabe en Canarias antes del 21 de junio si se mantienen las buenas cifras de evolución de la pandemia. En materia turística, Torres insiste en su idea de que la vuelta del sector sea segura, con pruebas en origen. Sin embargo, hoy se ha mostrado pesimista con que eso sea una realidad el próximo 1 de julio. Por eso Canarias estudia que sea la propia comunidad la que lleve a cabo pruebas en destino, aquí en los aeropuertos de las islas, a aquellos que nos visiten. En materia económica, ha valorado positivamente los cambios introducidos por el Estado en el reparto de fondos de 16.000 millones de euros no reembolsables, con nuevas partidas para el transporte y la educación. En materia educativa, también ha confirmado que el próximo jueves se producirá una reunión interterritorial de la ministra con las comunidades autónomas, y que el domingo en la reunión de presidentes seguirán tratando el tema para seguir trabajando en un protocolo unificado para la vuelta a las aulas el próximo curso. Mañana Canarias estará en la fase 3. A partir de ahí, el martes habrá un Real Decreto, radicará la responsabilidad en el Gobierno de Canarias y queda eliminada las restricciones para la movilidad entre islas. El Gobierno de Canarias, con respecto al ocio nocturno, no lo va a establecer para esta fase tercera, para la próxima semana. Nosotros iremos viendo en los próximos días, siempre seguiremos criterios sanitarios, ver la posibilidad de adelantar el decreto de alarma, y vamos a reforzar nuestros aeropuertos para que el turismo que llegue y el turismo que se va de Canarias venga y se vaya seguro. He vuelto a pedir un plan de reactivación para el turismo, que sé que está culminando el Gobierno de España para las zonas turísticas de nuestro país. Hemos hablado del fondo no reembolsable, que son 16.000 millones, y hay parámetros que han cambiado. Finalmente se van a valorar los test realizados, no los positivos. Se van a destinar 2.000 millones para gasto educativo, y también lo queremos valorar en positivo. Una parte de esos fondos se dedicará también a la ayuda al transporte terrestre, que es una petición que hizo Canarias. Sobre los fondos europeos estamos mirándolos con lupa, son fundamentales como región ultraperiférica que somos, y por tanto también nos alegramos que vayan por el buen camino. Y he pedido una reunión específica de inmigración. Hay imágenes que no son las ejemplares, donde vemos a inmigrantes en naves industriales. Las rutas han cambiado y ahora se dirigen a Canarias, y nosotros estamos hoy mucho más preocupados que hace un año. Hay muchos espacios que están siendo cedidos por los ayuntamientos, por el Gobierno de Canarias. Tras distintas reuniones telefónicas que he tenido con la ministra de Política Territorial, este asunto estará en el orden del día de la Comisión Bilateral.
En apenas 2 semanas llegará lo que se ha denominado como la nueva normalidad. Aún así, habrá que seguir manteniendo las precauciones para evitar un rebrote del virus. De hecho, el martes se aprobará un decreto ley que regulará esas normas. En cuanto al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades, Silvia Mascareño, Madrid, buenas tardes. Hoy hemos conocido que se van a variar ese reparto, esas modificaciones de criterio de reparto. Sí, el presidente del Gobierno ha comunicado a las comunidades autónomas cuáles van a ser los criterios definitivos de reparto de ese fondo que va a comenzar a llegar a su destino en el mes de julio, y finalmente los criterios serán poblacionales, también para invertir en sanidad, invertir en educación y también en función de la merma de ingresos en las arcas públicas, y esto es clave porque era una de las reivindicaciones del Gobierno de Canarias. Pero además, en esa rueda de prensa, el presidente del Gobierno también ha aclarado que la esperada bilateral Canarias-Estado para tratar, entre otros asuntos de inmigración, se va a celebrar la próxima semana, y también espera tener en los próximos días respuestas a otras cuestiones de las que están pendientes en Canarias. Por ejemplo, si finalmente los turistas que llegan a las islas van a someterse a un PCR, ¿quién va a asumir el coste de esos test, de esas pruebas de diagnóstico, y si se realizarán en origen o en destino? También esa respuesta espera tenerla los próximos días, después de negociarlo con otros países europeos, también con las aerolíneas y con representantes del sector. Pero la rueda de prensa de Pedro Sánchez ha dado otros muchos titulares, entre otros también que tendremos que seguir llevando mascarillas cuando llegue la nueva normalidad. Así va a aprobarlo el Consejo de Ministros el próximo martes. Estas normas que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. La implicación y la gestión de las comunidades autónomas, ya fuera del estado de alarma, es fundamental. El próximo día 26 de junio, 255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida. De esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario. Inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa. No gasto educativo, inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar. España e Italia somos dos de los países europeos con mayor atractivo turístico y abogamos por la coordinación de la Unión Europea en el levantamiento de las restricciones en las fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. Uno de los puntos de mayor movimiento en esta fase 3 serán los aeropuertos. Hasta allí nos vamos a ir porque a partir de mañana se podrá viajar. Carolina Rodríguez, buenas tardes, entre islas y sin restricciones. Sí, es una de las principales novedades de la fase 3. Canarias comenzará a recuperar a partir de este lunes la movilidad entre islas. Se elimina, por ejemplo, la restricción del 50% en la capacidad en aviones y también en barcos. Los viajeros tampoco tendrán que justificar a partir de este lunes el motivo de sus traslados, que durante todo el estado de alarma ha estado limitado exclusivamente a causas de fuerza mayor y motivos laborales. Se eliminan, por lo tanto, las restricciones y se abre la puerta a viajes de ocio y vacaciones con familiares y amigos. Lo que sí se mantendrá durante esta nueva fase son los controles, especialmente la toma de temperatura a los viajeros. Se trata de un paso más hacia esa nueva normalidad que vendrá acompañada de una mayor oferta de vuelos entre islas. La compañía Vinter, por ejemplo, anunciaba esta semana que tiene previsto duplicar sus conexiones interinsulares durante el mes de junio. Sí, de momento hay que justificar un poco pues, una responsabilidad para que te estás moviendo, ¿no? Pero bueno, con todo el tema de la máscara, un poco todo este tema, un poco distinto, pero en definitiva muy parecido. Sí, todavía se tiene que entrar el papel. Hice el vuelo de Gran Canaria a Tenerife y sí, le tuve que entregar a Vinter. Es la primera vez que salía mucho tiempo de mi apartamento, pero aún así, no sé, en el vuelo todavía no se respetaba la distancia de seguridad a lo mejor. La movilidad durante esta fase 3 facilitará la reactivación de todos los sectores económicos. En el Hierro ya llevan una semana en esta fase, aunque el estado de alarma sigue condicionando. Aridian Marichal, buenas tardes. La normalidad en el transporte, Aridian.
Sí, con la incorporación del resto del archipiélago a la fase 3 se permitirá una mayor movilidad para actividades como el turismo o también la visita a familiares, sin perder de vista esas causas hasta ahora justificadas como el transporte de mercancías o ir a un médico en Tenerife, algo vital para la isla del Hierro. Otro punto a tener en cuenta es que estamos condicionados por el estado de alarma. Eso va a influir en la desescalada particular en materia de transporte. Por el momento se mantienen 3 conexiones semanales en el barco y los aviones seguirán siendo 2 al día. Eso sí, a partir del próximo miércoles se recuperará la salida a primera hora desde el Hierro a las 9:05 y será el último avión del día a las 6:05 hacia Tenerife Norte. Es el buque Volcán de Taburiente que zarpa los mares para unir Tenerife y el Hierro con escala en La Gomera. Lo hace 3 veces a la semana bajo las condiciones del estado de alarma. Así sigue establecido hasta el 19 de junio, según vayan las próximas semanas. En las conexiones aéreas se mantienen 2 vuelos diarios con Tenerife Norte. También hay un proceso de desescalada en las cuestiones de transporte para volver a una situación normal, una situación de 6 frecuencias de barco, 4 o 5 de aviones, por los vuelos que había con Gran Canaria. Todo esto vuelve a la normalidad una vez que se acabe la alarma y haya pues demanda suficiente. Desde la oposición, la agrupación herreña independiente solicita un nuevo encuentro de la Mesa Insular de Transporte. Las 3 frecuencias que tenemos, pasando ahora por la isla La Gomera, no dan para lo que el Hierro está demandando. Y en el transporte aéreo, pedir que se amplíen las frecuencias y también los horarios. Y ya el vuelo de Gran Canaria tiene que empezar a funcionar. Un paso más se dará el próximo miércoles 10 de junio, cuando se retomará el horario habitual del primer y el último vuelo con Tenerife. Varias cadenas hoteleras han aprovechado estos meses para realizar reformas. El grupo Talas Hotels ha invertido 28 millones de euros en renovar sus instalaciones en el sur de Gran Canaria. Estos establecimientos tienen previsto abrir sus puertas a partir de agosto. Varios meses vacíos, sin clientes, la crisis sanitaria les ha llevado a cerrar sus puertas, semanas en las que algunos hoteles han aprovechado para hacer importantes reformas. Muchos de los trabajos que ya se están llevando a cabo se centran precisamente en zonas comunes como esta donde nos encontramos, este centro de talasoterapia de este hotel ubicado en San Agustín. Cambiará su imagen completamente y supondrá una inversión de unos 9 millones de euros. 2 hoteles tendrán una reforma global de habitaciones y zonas comunes, baños, etcétera, importante. Otros 2, una reforma menor de zonas comunes, en definitiva, para de cara al invierno poder abrir todos los hoteles. Una nueva imagen a la espera de que lleguen turistas y tener una alta ocupación, aunque para eso, según el sector, queda tiempo. En junio abrirán pequeños hoteles boutiques y pequeños complejos de apartamentos para residentes canarios, debido al volumen, un volumen menor, y a partir de julio irán abriendo ya cierto número de hoteles para los primeros peninsulares y europeos que lleguen, que serán también en un pequeño número, para posteriormente entendemos que a partir de octubre, nuestra temporada alta, el invierno, empiecen a llegar, si todo va bien, en mayor número. Y aquellos que ya han abierto sus puertas o las abren con la fase 3 lo harán con ciertas restricciones. Podrán abrir al público las zonas comunes siempre que no superen el 50% de su aforo. Las piscinas también se utilizarán, aunque con ciertas limitaciones, y las actividades de animación deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad en Canarias, se mantienen 133 casos activos por coronavirus. Lorena de Cobos, 73 de esos casos se registraron en Tenerife. Buenas tardes. Así es, Tenerife continúa a la cabeza en cuanto a número de personas contagiadas. 73 casos activos por COVID-19. Ya van 4 días que no se han registrado víctimas mortales. El número de altas hospitalarias continúa ascendiendo. Ya van 1.313 personas que han superado la enfermedad en la isla. A nivel regional quedan activos 133 casos en todo el archipiélago, de los cuales 22 permanecen hospitalizados en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos en estos momentos. Gracias, Lorena, por esos datos de última hora. Ayer, por segunda vez en una semana, se activó el protocolo sanitario en La Graciosa ante la sospecha de un posible contagio por coronavirus. Se trata de una mujer que presentaba síntomas, José María de Páez, buenas tardes, compatibles con la enfermedad.
Efectivamente, se trata de una mujer de 54 años de edad que presentaba síntomas compatibles con el coronavirus. Fue sobre las 5 de la tarde cuando el SECOES activa el protocolo sanitario. Una ambulancia traslada a la mujer al puerto de Caleta de Sebo. De ahí una embarcación la evacúa hasta el puerto de Órsola. Una vez en tierras lanzaroteñas, otra ambulancia la lleva al hospital Dr. José Molina Oro. O sea, se espera que a lo largo de la jornada de hoy se conozcan los resultados de las pruebas realizadas para determinar si esta mujer estaba contagiada o no. En principio presentaba algún pequeño síntoma, pero bueno, ya sabemos lo que hay y a día de hoy ya va siendo más complicado que alguien dé positivo, pero ahora ya, como conocemos esta enfermedad, pues hay unos protocolos activados y cualquier pequeña anomalía que derive un poco con los síntomas, pues se le trata como posible. Las cifras de contagios se mantienen estables desde el lunes en Gran Canaria. La isla, Armiche Díaz, buenas tardes, sigue contabilizando los mismos casos de los últimos 7 días. Sí, en Gran Canaria desde que comenzó la crisis sanitaria se han registrado 596 casos de COVID-19, 520 de ellos ya han recibido el alta médica. En estos momentos 38 personas siguen luchando contra la enfermedad, la mayoría se recuperan en sus domicilios, solo 6 permanecen en los hospitales. La diferencia, las novedades entre los datos de ayer y hoy es que una de las personas que estaba hospitalizada ya se puede recuperar en su casa. Como noticia positiva, como dato positivo, desde el pasado 17 de mayo no se registran nuevas muertes en Gran Canaria, los fallecimientos se mantienen en 38. Gracias, Armiche. Este lunes, 6 escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Derechos Sociales retomarán su actividad. Los centros privados de momento desconocen cuándo podrán reabrir y en qué condiciones. El martes mantendrán una reunión con responsables de la Consejería de Educación. Esta semana abren 6 de las 13 escuelas infantiles de la Consejería de Derechos Sociales que atienden a las familias más vulnerables. Ellos serán los primeros en retomar la actividad educativa de 0 a 3 años, pero la gran mayoría de centros infantiles públicos y privados continúan cerrados ante la falta de un protocolo. Por lo menos los centros de Asinte hemos pensado desde un principio que sin un protocolo que nos respalde oficialmente no íbamos a abrir. Ganas de abrir y necesidad de abrir están todas, pero seguimos en stand-by. Las familias con niños pequeños y los trabajadores de los centros también están esperando una reapertura segura. Hay bastante incertidumbre porque no se sabe absolutamente nada de si van a poder volver al aula, sino de qué forma van a poderlo hacer. Y cuando vamos a poder poner fin a los ERTEs y poder retomar pues nuestra economía habitual. Pero bueno, esperamos que sea lo antes posible y que podamos volver a reencontrarnos tanto con los niños y las familias como con nuestros compañeros y compañeras. Los centros infantiles privados viven esta situación con mucha incertidumbre. Me preocupa los ERTE. ¿Qué voy a hacer yo con mi equipo? ¿Cuántos niños voy a tener? ¿Cuántas familias necesitan de nuestro centro? Todas esas preguntas a nivel empresarial son escalofriantes. El próximo martes los representantes del sector tienen una nueva reunión con el consejero de Educación. Posibles ayudas a las familias, porque evidentemente los costos de la enseñanza infantil 03 se van a incrementar, porque estamos pasando de tener una ratio a tener que contemplar otra. Tenemos muchas esperanzas puestas en esa reunión. Piden cuanto antes un protocolo COVID-19 que permita reactivar la actividad de los centros de educación infantil. El uso obligatorio de las mascarillas y de las medidas de seguridad e higiene se van a mantener, como ya les hemos avanzado en esta fase 3. Se permitirá cierta relajación en algunas de las normas, pero, por ejemplo, en el sector de la restauración tendrán que seguir extremando las precauciones. Los bares y restaurantes de las islas se preparan. A partir de mañana experimentarán cambios en sus negocios. Aumenta el aforo y se podrán habilitar las barras para consumir en ellas. Suponía una pequeña ampliación del aforo, estamos en el 40, ahora pasamos al 50 y se pueden usar las barras con la separación de los clientes. Requisito importante, se sigue exigiendo la separación entre las mesas y entre los clientes que consuman en la barra de cualquier bar, una medida que no todos los locales pueden garantizar. A locales a lo mejor que se dedican a banquetes o que tienen salones muy grandes, pues a lo mejor sí pueden aumentar un poquito el aforo separando las mesas si tienen el espacio. En mi caso yo no lo tengo. Me queda igual. La barra no la vamos a usar porque yo tengo una barra muy pequeñita y tienen que estar separados los clientes entre también 1,5 metros, 2 metros, entonces no es operativo.
Serán los locales de mayores dimensiones los que podrán avanzar más rápidamente hacia la nueva normalidad. Eso sí, las terrazas ya ocupan su sitio en la vía pública y los clientes no dudan en esperar su turno para coger una mesa. La economía tiene que moverse, realmente yo creo que los jóvenes también estamos todos concienciados de que esto tiene que avanzar, tenemos que cuidarnos y volver a la normalidad lo antes posible para poder continuar con nuestra vida. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Mientras se tomen las medidas de seguridad oportunas no veo ningún problema. Mejor, ya vamos poquito a poco recuperando la normalidad. La ya conocida como nueva normalidad se va acercando, pero sin bajar la guardia en ningún momento, extremando las medidas de seguridad y de higiene. En los gimnasios se levantarán también algunas restricciones. Se podrán dar clases, por ejemplo, grupales, aunque con aforo limitado. Eso sí, practicar deporte en un recinto cerrado seguirá conllevando ciertas pautas a las que de momento los usuarios tendrán que irse acostumbrando. Lo primero para poder entrenar en gimnasios como este abierto desde el pasado lunes es pedir hora. Nos han facilitado en una página que está muy bien concreto para poder seguir paso a paso para pedir lo que es hora. Y tenemos lo que es 1 hora y media de entrenamiento. Y este es solo el primer paso de los que hay que llevar a cabo en estos tiempos. Una vez en la instalación, traer guantes y mascarilla. Con guantes y mascarilla, menos en las cintas que están aisladas por mamparas y respetando siempre los 2 metros de seguridad. Al principio es un poco incómodo porque la verdad que cuestión de respiración y demás, pues cuestión de adaptarse. Además, cada cliente tiene que limpiar antes y después de hacer ejercicio. Ya están bastante acostumbrados en la semana que llevamos a que cada vez que usan algo, seguramente lo desinfecten antes de usarlo por su propia seguridad y después por la seguridad del resto al terminar. Sin embargo, otros centros llevan 3 semanas abiertos. Aquí los entrenamientos son personalizados y es más fácil seguir el protocolo. Ya cuentan con una larga lista de espera. Hasta el mes de julio no hay plazas. 2 metros mínimo entre el cliente y el entrenador y entre entrenadores. Como mucho el centro trabajamos 4 personas a la vez. Con la fase 3 los gimnasios podrán aumentar su aforo hasta el 50%. También comenzarán las clases colectivas con un máximo de 20 personas. Coincidiendo con la recta final de la desescalada, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha puesto en marcha el servicio de acompañamiento a mayores. La iniciativa refuerza el servicio de protección. Mónica Darias, buenas tardes a este colectivo. El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera pone en marcha esta iniciativa coincidiendo con la última fase de la desescalada dirigida al colectivo más vulnerable y protegido ante la pandemia. De esta manera, los más de 100 hogares en los que ya se realizan actuaciones se verán beneficiados de la incorporación de 3 profesionales que se unen al personal que ya hace asistencia domiciliaria. Actividades como el desarrollo de la autonomía personal, acompañamiento a través de pequeños paseos o la realización de ejercicios en el domicilio tendrán como objetivo mejorar la atención garantizando la salud y el bienestar de los mayores del municipio. Hacer no solo apoyo en las tareas diarias pues de baño y limpieza, sino también pues van a hacer un fomento de la autonomía personal del usuario con ejercicios, también con concienciación, educación al mayores y también en descanso familiar a las familias. Hemos hecho pues un gran esfuerzo para dotar a todo nuestro personal de todo el equipamiento necesario para la seguridad. Durante estos meses, la labor de los trabajadores de los centros de mayores ha sido fundamental para evitar contagios en estos recintos. Por ejemplo, en la residencia de la Inmaculada, en San Sebastián de La Gomera, unos días previos a la declaración del estado de alarma, decidieron cerrar sus puertas para aislar a los usuarios del exterior. En un principio todo se vivió con una situación de mucho miedo porque era una situación pues novedosa, porque de repente los tuvimos que aislar, tuvimos que restringir las visitas y fue un poco complicado. Todos los trabajadores se volcaron desde un primer momento, haciendo turnos cuando era necesario, asumiendo funciones que no les correspondían. Hasta los trabajadores se hicieron de peluqueros, de esteticistas, de animadores, de todo. Cuando los familiares hablaban con los residentes, que frecuentemente había contacto entre ellos, hacían videollamadas, estábamos muy pendientes. Había momentos pues muy emotivos, ¿no? Porque ellos se emocionaban y nosotros también. Todos los días están a ver quién va a venir a ver a quién, todos los días. Hoy creo que vienen a ver a Pepito, mañana vienen a ver a fulanito, están muy contentos, están todos pendientes de la visita. A mí me aporta el hecho de ver que son personas, que trabajo con personas, que para mí lo más importante es que ellos estén bien y yo me voy a mi casa tranquila sabiendo que están bien. Entonces me aporta, pues te aporta muchísimas cosas.
porque los ves contentos, los ves felices, los ves que se alegran cuando vienes, cuando estás con ellos, te aporta muchas cosas. Y te vas a tu casa tranquila, se te quita todo el estrés, toda la preocupación. Como respuesta a la falta de infraestructuras para acoger con garantías de seguridad a los inmigrantes que llegan en patera, Cruz Roja ha comenzado a levantar un campamento en una parcela del polígono de Arinaga, en Gran Canaria. Se instalarán carpas en las que se podrá garantizar la cuarentena y el aislamiento si se detecta algún caso de COVID-19. Este fin de semana, como pueden ver, se trabaja a buen ritmo para que las instalaciones estén abiertas el día 22 de junio. Tendrán capacidad para cerca de 1000 personas. El parón económico coincidió con el inicio de la temporada de las ferias de artesanía en las islas. Ahora el sector espera poder recuperarse y ya trabajan en los protocolos sanitarios para retomar la actividad. Marzo también se ha grabado a fuego en el sector de la artesanía. Con el estado de alarma se suspendía en Tenerife la primera feria de la temporada, la de Arafo, un parón que se mantiene a día de hoy y que está llevando a sector y administraciones a redefinir el concepto de feria de artesanía. Estamos mirando los protocolos que nos permitan diseñar esa nueva forma que vamos a tener de hacer la feria, respetando todo lo que nos plantean, desde la distancia, control de aforo, cómo se tiene que exponer. La de Pinoler es una de las ferias de artesanía más importantes del año. Por el momento mantienen la fecha principios de septiembre, aunque son conscientes de que en esta nueva normalidad difícilmente alcanzarán el volumen de artesanos y visitantes de pasadas ediciones. Estamos trabajando en esos protocolos de seguridad, en esos protocolos que permitan que el aforo esté controlado y que las distancias de seguridad entre el público, el visitante, el comprador de la feria y el propio artesano pues se pueda cumplir sin ningún tipo de problema. Confiando siempre en las fortalezas del sector. Los propios artesanos son artesanos muy responsables en ese sentido, que están actuando de una manera muy inteligente y muy bien desde mi punto de vista, y yo creo que eso ayuda a que se pueda comercializar ese producto. Es un sector que se ha reinventado siempre, han tenido que poner en valor siempre su oficio artesanal, darlo a conocer, por lo tanto tienen las herramientas y está preparado para la nueva normalidad. Una nueva normalidad que se forja con manos de artesano. Aumentan los casos activos por COVID-19 en La Palma, donde no se registraban contagios desde el lunes. Hoy se han detectado, sin embargo, en las pruebas, Mónica Gómez, buenas tardes, 2 positivos. Así es, tras varios días sin registrar nuevos contagios en La Palma, entre las 70 pruebas que se realizaron ayer se hallaron esos 2 nuevos positivos. Ambos estaban asintomáticos. Esto hace que el número de casos activos ascienda hasta los 10. Todos están en aislamiento domiciliario. No varía el número de altas y siguen siendo 86 las personas que se han recuperado hasta el momento. Un revés para La Palma a las puertas de la fase 3. A partir de este lunes se eliminan algunas restricciones que se decretaron con el estado de alarma, pero seguirán habiendo restricciones en la isla en lo que al consumo de agua se refiere. La ausencia de precipitaciones que La Palma lleva padeciendo durante años hace que atraviese una difícil situación que ha obligado a restringir el consumo de agua, tanto para agricultores a los que se les ha impuesto un turno de riego, como para los vecinos de algunos municipios que ya limitan también el consumo de agua de abasto. Situación crítica, así califican los agricultores de La Palma el escenario de sequía que padece la isla. A la espera de que los pozos comiencen a meter agua en el sistema, urge aliviar la situación que padecen, especialmente la zona oeste de la isla y Fuencaliente, donde más de 250 hectáreas de plátanos tiene problemas para ser regadas. La merma de la galería y que no hay más agua no llega a la que tendría que llegar, porque hay un consumo a lo largo del canal de esos 1.200 contadores que están un poco pues incontrolados o que cada uno gasta a demanda, y eso pues no llega al agua que tiene que llegar. Y por otro lado pues en el valle que también estamos con un riego bajo mínimo. Desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma se considera clave el arreglo del canal Barlovento-Fuencaliente y avanzar hacia sistemas de riego modernos que permitan ahorrar agua. La activación de los 3 pozos, el Roque, el Carmen y la posible explotación de más agua del Tenagua nos permitan usar el agua que en principio en el sistema está faltando, porque lógicamente podemos dejar el agua de Barlovento para desviarla por la zona oeste al valle, podemos traspasar de un lado al otro, y lo que tenemos es que coordinar mucho.
Con algunos municipios aplicando ya restricciones en el consumo del agua a sus vecinos, el horizonte no es muy positivo para que La Palma se recupere de esta sequía, algo que los agricultores calculan ocurra en 3 o 4 años. Se mantiene estable el número de casos confirmados por COVID-19 en Fuerteventura. Son 46 y el último se registró el viernes. Cristina Falcón es el único activo. Buenas tardes en la isla. Así es, en Fuerteventura no se registran nuevos contagios desde hace 2 días. De las últimas 29 muestras analizadas, todas han dado negativos. Según los últimos datos facilitados por el Cabildo Insular, la isla Majorera acumula 46 casos confirmados hasta el momento y solo uno de ellos permanece activo. Ya se encuentra bajo control sanitario y en aislamiento en una nave habilitada en el puerto de la capital majorera. Fuerteventura se convierte así en la tercera isla del archipiélago que menos casos de COVID-19 registra, y a pocas horas de entrar en la próxima fase de la desescalada ya son muchos los que se preparan para avanzar hacia la normalidad y disfrutar de la movilidad con más libertad en esta fase 3, como lo han hecho hoy 2 ejemplares de tortuga careta que tras recuperarse de sus lesiones en el Centro de Conservación de Morrojable hoy vuelven a nadar en libertad. Llegó a la isla con lesiones provocadas por redes de pesca. Fue encontrada en noviembre por voluntarios de la asociación Adanfuer. Encontramos una tortuga que estaba totalmente enmayada. A día de hoy esa tortuga ha podido ser liberada, se le tuvo que amputar una de sus aletas y lo reconfortante es que hemos cerrado el ciclo, ¿no? Que la recuperamos y ahora la devolvemos otra vez a su hábitat natural. Tras meses de tratamiento en el Centro de Recuperación y Conservación de Morrojable, junto a este otro ejemplar, vuelven a su hábitat natural con aplausos. Muchas de ellas son salvadas cuando llegan al litoral, pero también es verdad que hay muchas que se quedan en el camino. Creemos que es importante que todos tomemos conciencia en este día de los océanos y en el Día del Medio Ambiente por la Naturaleza. En un día en el que además se ha realizado una limpieza del litoral, recogiendo bolsas llenas de basura y residuos que por fortuna ya no estarán en nuestras costas. Nuestro compromiso por los objetivos de desarrollo sostenible, pues movilizamos al voluntariado también para que venga a realizar este tipo de actividades. Y lo han hecho cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas, pero sobre todo recalcando un importante mensaje. Hacienda iniciará mañana la atención presencial para la campaña de la renta. La agencia tributaria ofrecerá cita previa para que los ciudadanos puedan consultar sus declaraciones con un asesor. Una vez obtenida la cita, las oficinas mantendrán el protocolo de higiene y seguridad por la pandemia con el uso obligatorio de mascarillas y la distancia social. Un hombre resultó herido por arma blanca tras una reyerta y un forcejeo en la céntrica zona del Cuadrilátero, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Según la víctima, el atacante intentó robarle unas flores que iba a utilizar para la venta ambulante. La víctima presentaba una herida de consideración en la pierna y aunque perdió mucha sangre, no se teme por su vida. La Policía Nacional trata ahora de localizar al autor de la agresión. Lamentablemente tenemos una vez más que hablarles de incomprensibles actos vandálicos. Anoche en el municipio tinerfeño de Garachico, en torno a las 4 de la mañana, los vecinos alertaron de este incendio que ven en varios contenedores en la calle Pérez Zamora. Se ve que para el autor o los autores no fue suficiente porque los bomberos tuvieron que volver a actuar en otros 4 puntos del municipio por hechos similares. Ya se ha abierto una investigación. Vamos a repasar ahora los datos nacionales e internacionales sobre la evolución del coronavirus. En España, desde que comenzó la pandemia, se contabilizan más de 241.300 casos y ya han recibido el alta más de 150.000 pacientes. 27.135 personas han perdido la vida. Madrid, con más de 68.000 casos, sigue siendo la comunidad más afectada, seguida de Cataluña. Y en el mundo ya son casi 7 millones los casos, más de 3 millones de afectados han recibido el alta y han fallecido más de 400.000 personas. El país más afectado es Estados Unidos, con casi 2 millones de casos. En Rusia superan los 460.000. Italia y España continúan estables, logrando frenar el ritmo de infecciones. Desde hace semanas es el Reino Unido el país europeo con más afectados, más de 280.000 casos. En Brasil superan los 670.000 contagios.
Con más de 6.600.000 contagiados en el mundo por coronavirus, la pandemia está muy lejos de estar controlada. Aún así, algunos países informan de datos esperanzadores. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que por primera vez desde el inicio de la pandemia no quedan en el país enfermos graves por el coronavirus. Aún así, se siguen detectando nuevos casos como en otros países. En Israel, la apertura de los centros educativos está siendo complicada. Tras detectar el contagio de personal educativo y alumnos, más de 16.000 estudiantes y profesores están en cuarentena, han cerrado colegios y ya se han localizado 360 positivos desde el regreso a las aulas. Estados Unidos dejó la OMS y estamos estudiando esto para el futuro. O la OMS trabaja con imparcialidad ideológica o también estamos fuera. Así afronta Brasil, el tercer país en número de contagiados, la lucha contra la pandemia. Se resiste a tomar medidas drásticas contra el virus y amenaza con salir de la Organización Mundial de la Salud porque, dice, toma decisiones con sesgo ideológico. Se siguen sucediendo las movilizaciones contra la brutalidad policial en Estados Unidos. En muchas ciudades hay concentraciones para mostrar la repulsa por la muerte de George Floyd y la desigualdad que sufre la comunidad negra en el país. En Washington, miles de personas se han manifestado en los alrededores de la Casa Blanca. En Nueva York, las protestas desafían las medidas impuestas por las autoridades en Brooklyn, donde se ha decretado el toque de queda a partir de las 8 de la noche. En México se han desarrollado también protestas, en este caso por la muerte de Giovanni López, un joven que falleció hace un mes estando bajo custodia policial en el estado de Jalisco. Ya han sido detenidos 3 oficiales en relación a este caso. Los manifestantes en México se suman también estos días a esa lucha contra los abusos policiales y el racismo. En Las Palmas de Gran Canaria, colectivos diversos también convocaron hoy una concentración contra el racismo en el Parque de San Telmo. El lema, sin justicia no hay paz. Ese grupo de personas se unió así a la manifestación que se ha llevado a cabo en todo el mundo tras el asesinato, como decimos, del joven afroamericano George Floyd en Estados Unidos el 25 de mayo. Quienes han asistido a esa concentración, principalmente jóvenes, resaltaron la necesidad de que las nuevas generaciones también acaben con el racismo. Necesitamos igualdad, que en siglo XXI, que algunos que todavía tienen la mente tan chiquitito como lo que tiene Donald Trump, y eso no vamos a soportar. El racismo es algo que existe en todo el mundo, no es algo que existe solamente en Estados Unidos. Solo que en cada país existe un tipo diferente de racismo. Eso no significa que no tengamos que salir y apoyar lo que nosotros creemos que es justo. Creo que es evidente que cualquier persona que esté un tiempo en Estados Unidos es capaz de ver que las cosas no han cambiado en los últimos 200 años. Poco antes de las 8 de esta noche tendrán una nueva entrega del programa El Reinicio, un espacio de los servicios informativos de esta casa que analiza la actualidad sobre la evolución de la pandemia en las islas. Vuelve un domingo más el programa Resumen Semanal de los Servicios Informativos de Televisión Canaria por el COVID-19, El Reinicio. Todas las islas entrarán en fase 3 a partir de este lunes. Eso significa que la comunidad autónoma se encargará de la gestión de la situación y de decidir cómo hacemos esa transición hacia una nueva normalidad. La próxima semana vamos a poder viajar entre islas. Algunos canarios lo harán por ocio, otros para reencontrarse con su familia. En el programa conoceremos cómo han afrontado esta primera semana de fase 3 en La Graciosa, La Gomera y El Hierro. También se abordarán las nuevas medidas de seguridad que se aplican en los transportes públicos y descubriremos cómo es el trabajo de los rastreadores, aquellos profesionales que cuando se detecta un positivo COVID buscan a todas las personas que han estado en contacto con el contagiado. El programa también acompañará a los primeros estudiantes que han vuelto a las aulas en Canarias y se hará un repaso de los últimos sucesos registrados en las islas. Todo esto y mucho más a partir de las 8 de esta tarde en Televisión Canaria. El Reinicio, semana 2. El Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria acogió su segundo espectáculo en directo con público en este periodo de desescalada. En esta ocasión se pudo disfrutar del montaje de danza Las Alegrías de la bailarina Paula Quintana, ganadora del último premio Réplica a la mejor interpretación. Se desarrolló con un aforo limitado de 30 butacas y el mismo protocolo de seguridad que se aplicó la semana pasada. La programación de este mes incluye otros 3 eventos en directo y 2 online.
Es un espectáculo difícil en el sentido de que hay poco público, que hay distanciamiento, que a la hora de montar el montaje técnico es más complicado, pero por otro lado también hay mucha emoción, ¿no? Y el hecho de que haya poco público, pues creo que gana en una intimidad que es irrepetible, ¿no? Estoy muy contenta de estar en el teatro otra vez, ya que estamos encerradas 3 meses, que casi no salgo de mi casa. Que va a haber poca gente, estamos empezando, estamos llegando y bueno, esperemos que la obra sea merecedora de esta primera vez que venimos, después de tanto encierro. Otra bailarina profesional canaria, Ariadna Jafés, es la actriz protagonista de Casiopea, un cortometraje del director Fernando Manso. La cinta ha contado con un rodaje atípico y ha llamado la atención del jurado de varios festivales de cine. Y nunca me había enfrentado a nada así, a tener un personaje yo sola y tener que defenderlo. Casiopea es la protagonista y una protagonista muy difícil de conseguir. Hicimos un casting gigante, casi toda la película, el 85, el 90% de la película es en el mar. Fue complicado de rodar, hice el primer nivel de apnea. Una vez bajas a 18-20 metros, no puedes en cada toma ir subiendo. No tenía aletas, no tenía gafas, la luz tampoco podía cambiar. No podíamos perder tiempo y te tenías que gestionar tú contigo misma, con tu cerebro, el no te agobies, no entres en pánico, cada vez que necesites pide para respirar, pero quédate ahí abajo. Cuando ya no tenía más oxígeno hacía la seña y no tardaba ni medio segundo en llegar el buzo. Antes de nosotros hacer la inmersión ya habíamos pactado arriba las escenas que íbamos a rodar. Y no puedes hablar demasiado. Entonces una comunicación visual y ya lo tenía como si fuera un baile, muy ensayado, muy interiorizado. Es un proyecto que es muy distinto a lo que se está acostumbrado a ver, cuenta algo que normalmente no se cuenta. Es atemporal, es universal y habla a todo el mundo. Tenemos 10 nominaciones, de las cuales uno es el mejor corto en Antioquía, en Turquía, pero el resto son nominaciones, California, tenemos Manchester, tenemos Chile, Argentina. Después de Casiopea empezó mi vida un poco más intensa en el mar. Estar debajo del agua para mí era una necesidad. Pues así, con esta interesante propuesta cinematográfica terminamos. Se quedan ahora con nuestra compañera Natalia Cuellar, que les traerá toda la información deportiva, y nosotros regresaremos, como siempre, a partir de las 8:30 con más noticias. Hasta entonces, adiós.